Las velas sobre las tumbas de los muertos alumbran los rostros de los vivos, y los vivos recuerdan. Estos recuerdos los llevan en lo más profundo del corazón aquellos que vienen aquí a meditar y a manifestar su dolor. Estos nombres son polacos. La historia de Polonia es una de las más trágicas del mundo, y nada en la actual situación turbulenta de esa nación puede explicarse sin relacionarlo con el pasado y los amargos recuerdos que ha creado. Invasión, ocupación, partición, destrucción. Esto y la tenacidad para reconstruir sobre las ruinas del desastre es la historia de los últimos 1000 años de Polonia. Teniendo esto en cuenta, ECO examina esta semana a Polonia y el extraordinario pueblo polaco. Un nuevo año y Polonia lo celebra con el fervor tradicional de los pueblos eslavos. Pero en el amanecer de 1971, ese espíritu festivo es ensombrecido por una ola de inquietud civil, choques callejeros y huelgas. Tan solo un cuarto de siglo después de la Segunda Guerra Mundial, el peor de todos los desastres, la imagen de Polonia vuelve a ser asediada por la tragedia. Varsovia, 1945, y la hecatombe del nuevo orden de Hitler. Estando el país en ruinas y una sexta parte de su población exterminada o deportada a Alemania y la Unión Soviética, los polacos enfrentan el masivo problema de la reconstrucción, no solo de ladrillos y cemento, sino de la estructura entera de la nación. Una estructura prefabricada de gobierno comunista les fue impuesta a los polacos por la Rusia soviética, y el país ha permanecido firmemente dentro del bloque soviético desde entonces. Pero la tradición y la cultura siguen en efervescencia y triunfantes. Ninguna invasión extranjera podría acallar las voces de Polonia. La cultura polaca siempre ha logrado sobrevivir, así también las antiguas creencias religiosas de Polonia. Hace 1000 años, cuando surgió como nación, el pueblo polaco abrazó la religión católica como forma de culto y como medio de protección. Hoy día, 95% de los polacos siguen siendo católicos. La Iglesia Católica en Polonia ha aceptado el sistema comunista por la fuerza, pero, caso único dentro del bloque soviético, conserva mucho de su poder. La Universidad Católica de Lublin, por ejemplo, es la única de su género en la Europa comunista, y sigue siéndolo, a pesar de los frecuentes retos a su autoridad, lanzados por la rama política del gobierno polaco, implacables, incesantes. Pero una nueva generación ha alcanzado la mayoría de edad en Polonia. 4 de cada 10 polacos son menores de 25 años. La guerra y la exterminación parcial de la raza creó una tremenda brecha entre estos jóvenes y los dirigentes políticos, muchos de los cuales crecieron en medio de la perfidia política de los años 30. Este golfo entre viejos y jóvenes sugiere problemas que hasta la fecha no han aflorado a la vida del país. Lo que torna aún más significativa la reciente inquietud en Polonia es que no surgió de la insatisfacción estudiantil, sino de algo mucho más básico, algo que afectaba a todos, y ese algo era una grave escasez de alimentos.
Las tentativas para modernizar la importante industria agrícola de Polonia por lo general han fracasado y los granjeros siguen prefiriendo el mercado rural antes que la cooperativa. La mala administración burocrática, combinada con la terquedad campesina, han hecho que esa importante industria siga siendo arcaica y cara. Eso, unido a 2 desastrosas cosechas, ha creado ahora una crisis. El año pasado, por ejemplo, en las granjas polacas se criaron casi 500.000 menos de cerdos y 200.000 cabezas menos de vacunos. Esto ha significado no solo serias pérdidas de divisas extranjeras, sino además escasez de alimentos dentro del país. Los esfuerzos del gobierno para colectivizar las granjas polacas, siguiendo el patrón ideológico comunista, fueron abandonados en vista de la oposición de los agricultores. Para conservar su apoyo, las autoridades polacas han permitido que los granjeros retengan sus granjas de propiedad particular, pequeñas y nada económicas, a menudo trabajadas por un hombre y su mujer solamente. Dentro del bloque comunista, esto también sigue siendo singularmente polaco. Pero el comprar el apoyo popular le ha costado caro a la economía polaca. En tanto la tendencia moderna es hacia la mecanización de la agricultura, gran parte de la industria agrícola polaca sigue combatiendo los cambios y prefiere confiar en la tracción a sangre. El paso lento de la agricultura polaca es quizá un elogio poco edificante para el polaco ásperamente individualista, que se aferra a las costumbres tradicionales y pasa por la vida negándose a cambiar su vieja herencia eslava. A través de todo su sangriento pasado, este apego a la tradición ha sido siempre uno de los puntos más fuertes de Polonia. Abrazadas a sus cómodas tradiciones, estas gentes resisten las insistentes demandas de una nueva ideología. No obstante, este tierno cuadro campestre no hace más que ocultar los graves problemas que ahora amenazan el sueño por mucho tiempo acariciado de estabilidad en Polonia. Nada le agrada más a un polaco que la excusa para darse un banquete. En el campo, los granjeros, como los de cualquier otra parte, comen bien. De igual modo, las tiendas de las ciudades están también llenas de cosas para abrirle el apetito al gastrónomo. Aún los productos extranjeros están al alcance de quienes pueden pagarlos, pero los precios de todos los alimentos son altos. Antes de Navidad, el gobierno de Gomulka se asestó a sí mismo un golpe mortal al decretar tremendas alzas de precios en los alimentos. Carne, harina, pescado, todo subió. El precio del café casi se duplicó. El efecto sobre el obrero polaco ya abrumado fue impactante. Al trocar sudor y pericia por salarios bajos, los obreros polacos han recreado y desarrollado la industria pesada y el potencial minero de Polonia. Y 3 días antes de la Navidad de 1970, los trabajadores, la gente de quien dependía el gobierno comunista, se lanzaron a las calles para protestar. En los astilleros de Stettin, Gdynia y Gdansk, en el Báltico, los obreros marcharon violentamente por las calles en protesta. En Stettin, atacaron la sede de la policía y la incendiaron. Finalmente, fueron rechazados por los tanques y las tropas que disparaban a la multitud. Fue Lenin quien demandó que se uniesen los trabajadores. En Stettin se unieron y quemaron su retrato. Cosa increíble, el error de Gomulka sobre el precio de los alimentos ocurrió días después de un triunfo diplomático, la firma de un tratado de paz con Alemania Occidental, según el cual el gobierno germano occidental reconocía la inclusión de antiguo territorio alemán dentro de las fronteras de Polonia. Y para comenzar una nueva era, el canciller Willy Brandt se había arrodillado al pie del monumento polaco a los caídos en la guerra, reconociendo así en silencio el sufrimiento polaco. Se había acabado una guerra y sus horrores se van borrando, pero mientras Polonia conmemora ese hecho, se ve envuelta en nuevas dificultades sin resolver. El gobierno de Gomulka ha sido reemplazado, pero el precio de los alimentos sigue elevado. Más huelgas y más inquietud conmueven a la nación. Algunos hablan de una nueva Checoslovaquia,
y recuerdan que tropas polacas ayudaron a aplastar esa tentativa de lograr libertad política. Los jóvenes aprenderán que su país ha luchado siempre por su independencia. Hoy día, Polonia ha reparado la desolación de la guerra y perdonado a sus enemigos. Pero, ¿por cuánto tiempo tendrá paz?